Bueno, vamos a estar continuando con un tema que traigo ya en unas clases pasadas que tiene que ver con nombres, cambios de nombres. Cuando nosotros llegamos al judaísmo, ya esto no es oculto a nadie, mucha gente sabe de que yo practico la fe judía, que por años estuve practicando la fe cristiana, pero siempre me identifiqué por los judíos, por la religión judía. Y hace 10 años para acá empecé a estudiar esta religión judía, que me identifico con ella. Me gusta mucho su doctrina, lo que ellos creen, me gusta mucho las prácticas, las fiestas bíblicas, el asunto de la Torá o el asunto de la ley. Eso me agrada mucho. No me identifico mucho con algunos temas cristianos, más que todo con temas judíos. Eso es lo que me atrae y hace 10 años empecé a estudiar. Yo he aprendido mucho, no lo suficiente, pero sigo estudiando y sigo aprendiendo acerca de esto. Todo lo que uno aprende en esta doctrina es es maravilloso, espectacular lo que uno aprende, lo que uno aprende acerca de la Torá, de la ley, de Yeshua, de Eloa, de Hashem, de Elohim, de Dios, de Adonai, todos estos temas maravillosos. Aprende un poquito del hebreo, porque en sí la Biblia es un libro hebreo. Quiero que tú entiendas que eso, la Biblia es un libro 100% hebreo, es un libro 100% judío. El Tanakh, que es el Antiguo Testamento como tú lo conoces, fue escrito en su mayoría en la lengua hebrea, pequeñas porciones en arameo. El Nuevo Testamento, que nosotros le llamamos Código Real, fue escrito en hebreo. Las cartas de Pablo fueron escritas en griegos. Y así sucesivamente. Hay una gran cantidad de temas espectaculares, maravillosos en este asunto. Pero quiero continuar con un tema que traigo ya con videos pasados, que habla acerca del cambio de nombre. En el judaísmo, la mayoría de los judíos, cuando un justo de las naciones, cuando una persona gentil se convierte a esta doctrina, que hay una diferencia entre el judío y el justo de las naciones. Yo dentro de la comunidad judía, yo no soy judío. Yo soy un justo de las naciones que practica la fe judía. El judío es el que se practica la circuncisión, que usa la kippah, que usa el talí, que usa los sisí, que usa los tefilí. O sea, tiene unos atuendos judíos. Ese es el judío. El que no está circuncidado no es judío. Hace parte de la comunidad judía, que es legal. Así lo manda la Biblia en tiempo del apóstol Pablo. Los gentiles y los judíos de la circuncisión, ellos estaban unidos y ellos no tenían ningún tipo de problema por eso. Celebraban sabbat, celebraban fiestas bíblicas, guardaban la Torá. La comunidad de Pablo con la comunidad de los apóstoles. La comunidad de los apóstoles eran los judíos de la circuncisión, y la comunidad del apóstol Pablo eran los judíos de la incircuncisión. Eran los gentiles de la incircuncisión, ¿verdad? Y ellos no tenían problema de compartir, de estar juntos, de reunirse en la sinagoga. No tenían ningún tipo de problema con eso. Así que yo hago parte de la comunidad judía, más que todo el judaísmo nazarita de la alianza Ani-Ami, que dirige el rabino Dan Ben Abraham. Y me siento bien, me siento bien. Así que en el judaísmo, cuando alguien hace la tevilá es lo que en el cristianismo se llama bautismo. La tevilá significa purificación. Cuando tú practicas o te hacen la tevilá, te cambian el nombre, te buscan un nombre hebreo, totalmente hebreo. Pero estos nombres no es porque al líder, la persona que está a cargo, le pareció bonito X y Y nombre. Nosotros se hace una investigación minuciosa con unos códigos, con tu nombre actual, con tu nombre secular, con tus apellidos, con tu fecha de nacimiento, con todo eso para poder colocarte un nombre, ¿verdad? Porque los nombres tienen que estar de acuerdo conforme a un propósito divino. Aparte de eso, hay un plan de Dios que se le llama el plan retorno, donde todas las ovejas perdidas de la casa de Israel están volviendo a casa.
y que todas esas ovejas perdidas de la casa de Israel deben de volver a casa con un nombre hebreo, no con un nombre pagano, no con un nombre secular que nadie sabe su significado, sino que al volver a casa, que nuestra casa es Israel, debe de volver con un nombre hebreo. Y todo eso se está tratando. Aparte de eso, el cambio de nombre es una cultura que se viene practicando mucho antes que naciera el judaísmo, mucho antes que naciera el judaísmo. Nosotros no podíamos decir que Abraham era un judío, que Abraham era un gentil, pero es el primer gentil que se practica la circuncisión. Y eso, de alguna u otra manera, lo hace judío, aunque en ese tiempo no se conocía el término, ¿verdad? Pero la circuncisión tiene que ver con un pacto hecho Dios con Abraham, con la nación judía. Y Abraham es el primero que se hace la circuncisión, aunque en la época no se conocía el término judío. Y es el primero que registra la Torá, que se cambia el nombre o que Dios le cambia el nombre. Es el primero que registra, es el primer circuncidado y es el primero que registra la Torá que Dios le cambia el nombre, pero no es el único. La Torá, el Tanat, registra muchas personas con el cambio de nombre. Entonces yo me hice la tevilá, practiqué la tevilá, la purificación, y me cambiaron el nombre. Mi nombre hebreo es Nasir ben Abraham. Ese es mi nombre hebreo con el cual me conocen en la comunidad judía, Aniami, Nezarita, con ese nombre hebreo. Y de eso te quiero hablar. Ya ha venido unos videos anteriores con este tema de los cambios de nombres en la Biblia. Y te decía que el primer personaje en la Biblia que se cambia el nombre es Abraham. Y te voy a leer en el capítulo 17 del libro de Bereshit. Bereshit es el libro de Génesis. Entonces te voy a leer allí, capítulo 17, versículo 5, ¿verdad? Ya este pasaje yo lo estuve leyendo en la clase anterior. Y es Bereshit, Génesis, capítulo 17, versículo 5, dice así: tu nombre Abraham no será tu nombre Abraham. Leo de nuevo. Y no se llamará más tu nombre Abraham, así es, sino que será tu nombre Abraham. La H, que es el nombre de esta letra en el hebreo es Heis. La Heis tiene sonido en el hebreo, en el español no. Aquí en el hebreo se llama Abraham, porque la H tiene sonido, que es la letra agregada a este nuevo nombre que Dios le está hablando a Abraham, ¿verdad? Entonces te lo doy de nuevo. Dice, no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de mucha gente. El nombre anterior no coordina con el propósito con el cual Dios tiene para este hombre. Si no coordina, no se alinea al propósito divino, Dios tiene que ponerle un nombre que se alinee al propósito divino. Y es Abraham. Abraham no se alinea, el nombre Abraham no se alinea con el propósito divino. Y así hay mucho. Ya tú sabes lo que significa Abraham y lo que significa Abraham. ¿Oíste? Tiene que ver con padre. La palabra padre se escribe con A, con la A mayúscula y con la B, que en el español se conoce como la B de vaca, que en el hebreo se llama la Bat. Hasta que está la B y la Bat. La B es con la que se escribe casa, beis, ¿oíste? Y la Bat es la con la que se escribe A, que significa padre.
Y de allí la otra palabra agregada, de muchedumbre, enaltecido, Padre. Bueno, ya tú conoces ese tema. Y estos temas son maravillosos. El judaísmo se enfatiza mucho por enseñar las escrituras, enseñar la Torá, ¿verdad? Y eso nos satisface y nos lo llena de alegría el poder enseñar la Torá a las naciones, el poder enseñar las escrituras hebreas, las escrituras judías al mundo entero, porque esta es la plataforma para la venida del Mesías, el judaísmo. El judaísmo es la plataforma para la venida del Mesías. El Mesías va a poner sus pies en Jerusalén. No las va a poner ni en Roma ni en Grecia. ¿Vieron? En Jerusalén. Te voy a leer el versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Todo esto tiene que ver con el nombre de Abraham. Así que ya tú sabes, Abraham significa Abraham, padre enaltecido, Abraham, padre de multitudes. Y por eso el Eterno le cambia el nombre, que tiene que estar de acuerdo con su propósito, con el propósito del Eterno. ¿Están entendiendo? Creo que vamos bien hasta allí. El otro nombre que también aparece es de su esposa. Ya tú sabes, tú también tienes conocimiento de esto, de que la esposa de Abraham se llama Sarai, ¿verdad? Que tiene que ver con mi princesa. Y Dios le cambia el nombre por Sara. Sara, si se conoce, entonces Abraham viene siendo el padre de la nación judía y Sara viene siendo la madre de la nación judía. Sara es una de las mujeres que el judaísmo reconoce como madre, no es la única, ¿verdad? Pero sí es una de las mujeres que el judaísmo reconoce como madre. El catolicismo reconoce a María como madre. Nosotros reconocemos a Sara, a la esposa de Abraham, a la esposa de Isaac y a la esposa de Jacob como las madres del judaísmo, las matriarcas, que casi no se habla de las matriarcas, más que todo se habla de los patriarcas, pero también existen las matriarcas, ¿ok? Entonces, Sarai significa mi princesa, que es el otro nombre, el que Dios le cambia, y todo tiene sustento bíblico. Vamos a mirar en Bereshit, capítulo 17, versículo 15. Bereshit, el mismo capítulo, bajamos un poquito al versículo 15 y leemos así. Dijo también el Eterno a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, Sara. Entonces ya vemos que Dios va alineando a esta pareja, ¿verdad? Con el propósito y va empezando con los nombres. Ya vimos que Sarai significa mi princesa y Sara significa madre de naciones. ¿Tú entiendes eso? ¿Verdad? Que todo esto Dios tiene que cambiar el nombre para que se pueda alinear a su propósito, porque los primeros nombres no se alinean a su propósito. ¿Verdad? Quiero que tú entiendas que estoy hablando bastante claro. Si necesitas hacer alguna pregunta, lo puedes hacer ahí en la barra de comentarios. Ahí en la barra de comentarios, preguntas, dudas o observaciones con respecto a este tema. También, si quieres saber más de judaísmo, me puedes contactar, ¿verdad? A través del Facebook, a través de las redes sociales, en la barra de los comentarios. Si quieres, me puedes dejar tu número de teléfono o tu correo para yo enviarte estudios acerca de judaísmo. Si te interesa. Aquí en Cartagena pronto se estará abriendo una comunidad judía de la alianza Ani-Ami. Aquí en Cartagena hay comunidades judías, pero de la alianza Ani-Ami, una comunidad establecida todavía no la hay, pero sí habemos miembros de la comunidad Ani-Ami. Sí habemos miembros aquí en Cartagena. No nos reunimos a nivel presencial, sino a nivel virtual. ¿Ok? El otro nombre, solo te estoy hablando de los nombres, no estoy hablando tanto en profundidad con respecto a este tema. Otro nombre que viene es el nombre de Jacob o Jacob,
lo conocemos en el judaísmo como Jacob, así se pronuncia en el idioma hebreo. Todos los nombres de los personajes bíblicos los cambiaron. Los cambiaron los padres de la iglesia, cambiaron los nombres de los personajes bíblicos para sacarlo un poco de su contexto original y que sea un poco más latino, no siendo los personajes latinos, sino hebreos, y que estos nombres los cambiaron con el pretexto de las traducciones. Si tú le puedes preguntar a cualquier profesor de idioma, le puedes preguntar a las herramientas que hoy tenemos en internet, si los nombres tienen traducciones. Y la respuesta que te van a dar es que los nombres no tienen traducción. Así que eso no, el pretexto no es con el cambio de idioma. El pretexto es para sacarlo de su contexto original, para sacar la Biblia y todos los personajes bíblicos de su contexto judío, de su contexto hebreo. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no? Y que el nombre de Jesús, el nombre de Yeshua es Jesús, ¿no? Eso fue sacado de su contexto, buscando el griego, ¿verdad? Eso es sacado de su contexto. El nombre de los apóstoles, uno de ellos se llama Kefa, que es Pedro, uno se llama Meir, que es Marco, otro se llama Lucas, Lucas no hace parte de los 12, pero sí el personaje del Nuevo Testamento, que su nombre es Gilel, es de Lucas, de Juan es Johanán, y así sucesivamente. De Santiago, tú conoces uno como Santiago, aparece uno como Jacobo, que en realidad no es Jacobo, es Jacob. Su nombre es igual al patriarca Jacob del Antiguo Testamento. Así que todos estos nombres son. Entonces el judaísmo está tratando de restaurar la identidad judía de todos estos personajes y de todos aquellos que están llegando al judaísmo. Esto no es extraño, esto es normal. Yo lo entiendo lo más de bien, lo más de perfecto, yo lo entiendo, aunque otros no lo entiendan. Aunque otros no lo entiendan. Alguien por ahí me escribió y me dijo que Ben Abraham significa hijo de Abraham y que él prefiere llamarse hijo de Dios. Está bien, yo no lo veo malo, pero tampoco me puede criticar a mí porque yo me llame Ben Abraham. Eso está escrito en la Biblia. Eso no quiere decir que yo no soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios igual que tú, igual que todos los que creen en Yeshua, los que siguen los caminos de Dios. Del pensamiento que tú tengas, el pensamiento que te enseñaron, tú sigues a Dios. Crees en Dios, crees en Yeshua. Eso es lo importante. Así que no te vayas a molestar por eso. Yo igual, aunque mi nombre sea Nasir Ben Abraham, Nasir hijo de Abraham, no quiere decir que no soy hijo de Dios. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta allí? Perfecto. Voy a volver con Jacob, que el nombre de Jacob lo vamos a leer en el libro de Génesis, Bereshit, nuevamente, estamos apenas en Bereshit. Vamos a leer nuevamente aquí Bereshit, capítulo 32, versículo 28. Así que vamos a la Biblia, vamos a la Torá, vamos al Tanat, capítulo 32, versículo, ya te digo, versículo 28. 28, y le dijo, tú sabes la lucha que tuvo Jacob, ¿verdad? Con el ángel, que un día de esto vamos a estar compartiendo un tema acerca de estos ángeles que aparecen en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, en la Torá. Vamos a estar hablando acerca de estos ángeles, ¿ok? Bueno, Bereshit, Génesis, capítulo 32, versículo 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y tú sabes el significado de Jacob, tú lo sabes. No, porque has luchado con Dios. Ese es el significado del nombre de Israel, el nuevo nombre de Jacob. Dios se lo cambia. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Bueno, aquí hay algo más profundo que no vamos a entrar en ese tema. ¿Cómo así que luchó con Dios y venció? ¿Ah? O venció a los hombres, porque dice que también luchó con los hombres también y has vencido. Todos nosotros vivimos una vida de constante lucha. Te quiero decir algo, cuando uno acepta
practicar el judaísmo, acepta unos desafíos enormes, que tú no te imaginas cuánto. Unos desafíos enormes, unos obstáculos, unos asuntos, Dios mío, que tienes que estar bien firme en lo que has creído para poder soportar. Todos los judíos vienen con esta persecución, con esta crítica, con este odio desde muchos tiempos atrás, vienen con este odio y aún los judíos en el siglo XXI todavía siguen viviendo el antisemitismo, siguen viviendo este odio hacia las naciones, hacia los judíos. Así que una persona que se identifique como judío, que mire bien lo que hace, que se pare firme, porque está desafiando las mismas tinieblas. ¿Oyeron? Está desafiando las mismas tinieblas. Así que otro personaje que aparece en la Biblia con el cambio de nombre es Jacob, ¿verdad? Y Dios le pone Israel. Que hoy hay la hermosa nación, el pueblo de Dios, el pueblo elegido. También quiero decirte otra cosa, Dios no ha cambiado de pueblo. Dios no ha cambiado de pueblo. Dios no ha abandonado su pueblo. Dios no ha abandonado a los judíos. No. Con el hecho de que hubiera un grupo de judíos que no creyó en Jesús, no quiere decir que Dios abandonó a su pueblo judío. Ese es el pueblo del pacto. Esa es la nación del pacto. Dios no la ha cambiado por nada, ni lo cambiará. Dios, el plan divino de Dios, como está registrado en las cartas del rabino Saúl, del apóstol Pablo, es que los gentiles y el pueblo judío sea un solo pueblo. Eso lo dice la Escritura. Eso lo dice el Código Real, lo dice el Nuevo Testamento, como tú lo conoces. ¿Verdad? Eso lo dice, eso no es pelea, no podemos pelear, no podemos llevarnos la contraria. ¿Verdad? Un solo pueblo. Gentiles y judíos, un solo pueblo. No los judíos a unirse a los gentiles unirse a los judíos. En el libro de Ezequiel o Zacarías, uno de esos dos libros más, lo voy a buscar para que tú veas que esto viene aún desde el Tanakh, desde la Torá, desde el Antiguo Testamento viene esto. Vamos a mirar aquí Ezequiel, vamos a mirar Zacarías 23. Zacarías 23, mira lo que dice con respecto a que son los gentiles que van a buscar a los judíos. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos. En aquellos días acontecerá, es una profecía. Y esta profecía se cumple por encima de que sea, por encima de los opositores y todo eso. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones. El número 10 tiene un significativo en el judaísmo. Tiene un significativo que es representativo. 10 hombres representan 10 naciones. 10 naciones representan las naciones, porque el número 10, su valor es representativo, representa totalidad. Ese es el número 10 en el judaísmo. Recuerda que el diezmo, ¿te acuerdas del diezmo, verdad? Ay, ve, que ha sido tan criticado el asunto del diezmo. El diezmo representa la totalidad de tu ganancia, la totalidad de... O sea, que tú llevando el diezmo, estás llevando en forma representativa, estás entregando en forma representativa la totalidad de tu ganancia. En forma representativa con el diezmo, ¿ok? Vamos bien hasta allí. Recuerda también cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, al final Dios le dice, si hubieran 10, con 10 justos, Dios perdona toda la nación, toda la totalidad, solo por los 10 justos, porque los 10 representan totalidad. Eso tú no lo sabes, ¿ok? Más hacia adelante entonces dice, 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío. Ay, Dios mío, cuánto quisiera yo profundizar en este tema, pero no es el tema. A un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con nosotros. No se agarró el manto de un romano, de un emperador. No, eso no lo dice la Biblia, eso no lo dice el Tanakh, eso no lo dice la Torá. No, de un manto de un emperador, de un rey griego, no, de un judío.
de un judío. Muchos dicen, ese judío es Jesús, ese judío es Jesús. Pero al final termina en plural. Vosotros. ¿Sabe que la palabra vosotros es ustedes? Hablamos de ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. ¿Ok? Entonces el propósito divino de Dios es que judíos y gentiles sean un solo pueblo. Eso lo puedes leer en la carta de Efesios, en el capítulo 2, del versículo 11 en adelante. Lo vas a encontrar que de los dos pueblos hizo uno. Bueno, voy a continuar con el asunto de los nombres. Ya tú sabes, ya Jacob, ¿verdad? Uno de los patriarcas de la nación judía, de la nación de Israel. Ya tú sabes qué significa su nombre, su nuevo nombre, el que lucha con Dios. El significado que le damos al nombre de Jacob o de Jacob, el que suplanta, Israel, el que lucha con Dios, ¿ok? ¿Estamos bien hasta allí? Vamos bien, cualquier cosa me escribes en los comentarios. Ok, vamos a continuar. El personaje que sigue es Osea. Osea, ¿quién es Osea? Tú casi no lo conoces con ese nombre de Osea porque la Biblia no lo da a conocer mucho con ese nombre de Osea. Bueno, tú conoces al profeta Osea, pero antes de ese profeta Osea hubo alguien que también se llamó Osea y es el que tú conoces como Josué. Y voy a leer en el libro de Números, número en hebreo de Narbibat, algo así. El nombre hebreo. El nombre hebreo es Narbibat, pero tú lo conoces como el libro de Números, capítulo 13, versículo 16. Vamos a ir hasta allá, al libro de Números, capítulo 13, versículo 16. Números 13, 16. ¿Ok? Dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. A Osea, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Josué. Ya Josué sí lo conoce. Oseas conoce, pero al profeta Osea, no a este sucesor de Moisés. Al de Moisés le cambian nombre, la razón por qué Dios le cambia el nombre. Osea, que su nombre hebreo es Yeshua, Yehoshua, es salvación, el Eterno salva, Hashem salva, Dios salva. Bueno, como tú lo entiendas, todo eso es sinónimo. El cambio de nombre fue por Moisés. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta allí? Ok. Repito nuevamente. El cambio de nombre en el judaísmo es una tradición que viene de generación en generaciones. De generación en generación. Muchos nombres son cambiados. Quiero que tú entiendas eso. Así que no se te extrañe si algún vecino tuyo o un hermano de tu iglesia se convierta en nuestra fe y tú lo conozcas como Jorge, Luis, Juan, Marco, Luis, bueno, qué sé yo, Javier, y de un momento a otro lo vas a conocer con un nombre hebreo. Ya esto no se te puede hacer extraño, ¿ok? Ok, porque yo sé que son muchos los que van a llegar a esta fe, a los pies del Dios de los judíos, a los pies del Mesías judío, porque el Mesías, nuestro Mesías Yeshua, es judío. Judío. El otro personaje que encontramos en el Tanakh, en la Torá, es Gedeón. Gedeón es el otro personaje que encontramos aquí. Gedeón. Y está en Jueces, capítulo 6, verso 32. Libro de los Jueces, capítulo 6, verso 32. Capítulo 6, verso 32. ¿Ok? Aquel día Gedeón fue llamado Jerobal. Jerobal. O, si le cambia el nombre, aquel día Gedeón fue llamado Jerobal.
Baal. Esto es contienda Baal. Contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Tú no lo conoces, tú lo conoces. Si estudias las escrituras, tú conoces que se le cambia el nombre, pero no sabes que esto se viene cambiando aún. Todavía, todo el que llega al judaísmo nezarita y a otro judaísmo, se le cambia el nombre. No te molestes por eso. Es una cultura que viene por generaciones y generaciones. Y generaciones, y más que todo en este tiempo, siglo XXI, que las ovejas perdidas en la casa de Israel están retornando a casa. Están retornando a casa. Si tú no quieres retornar, no retornes. Pero el que quiera retornar, déjalo que vuelva a casa. Déjalo que vuelva a casa. Así que vemos otro personaje. Es Gedeón, por Jerobbaal. Pero se sigue conociendo como Gedeón. ¿Ok? Después de destruir el altar de Baal, Jerobbaal, que Baal contienda contra él. El otro personaje que encontramos en la Biblia, solo estoy hablando del Antiguo Testamento y estoy hablando de los judíos o de los hebreos. Pero también el paganismo también se cambia de nombre. Claro que sí, en el paganismo también se cambia de nombre. De eso vamos a seguir hablando.